La Organización de las Naciones Unidas le dio otra cachetada a todo el régimen dictatorial de Nicolás Maduro tras desnudar este viernes lo que han sido todos los atropellos que se han cometido durante años en el país y los cuales se han intensificado desde el pasado 28 de julio cuando cometieron el fraude electoral para evitar la salida de Maduro del poder. La Misión Internacional Independiente sobre Venezuela expresó este viernes que existe un riesgo muy alto de desintegración del Estado de Derecho en el país tras el agravamiento de la represión en los diferentes estados, y aunque al igual eso fue anunciado hoy durante el Consejo, es algo que ya todos conocemos y es por eso que millones de venezolanos se siguen manifestando y exigiendo a todos los organismos internacionales para que muy pronto dejen de emitir comunicados y se empiecen a tomar cartas en el asunto acerca de toda esta problemática. En primera instancia, la líder opositora María Corina Machado se expresó como únicamente lo puede hacer en estos días, desde su resguardo secreto y agradeciendo el apoyo por parte de la misión de la ONU, pero a la vez pidiendo que se tomen acciones contundentes para acabar con toda esta pesadilla. Agradezco a los expertos de la misión por la presentación de este valioso y urgente informe. A diferencia de ocasiones anteriores, hoy les hablo desde un resguardo obligado. Después de la avasallante victoria de las fuerzas democráticas en las elecciones presidenciales del 28 de julio, el régimen desató una brutal ola de represión a través de las fuerzas de seguridad civiles y militares, así como de grupos paramilitares. Buscaron aniquilar la protesta cívica y se llevaron cientos de detenidos, incluyendo niños, a quienes acusaron de terrorismo, y mujeres fueron abusadas sexualmente. Todos quienes tuvimos responsabilidades directas en la defensa del voto, hoy estamos resguardados, como yo, en la clandestinidad, exiliados, bajo asilo o presos. Nuestro presidente electo, Edmundo González Urrutia, fue forzado al exilio bajo terrible hostigamiento y amenazas a su vida. Por eso, hoy le pido a la comunidad internacional y a este Consejo lo siguiente. 1. Acompañar a los venezolanos para que se respete la verdad y la soberanía popular expresada el 28 de julio. 2. Mantener permanente atención y brindar apoyo a quienes requieren asilo o la emisión de salvoconductos. 3. Renovar el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Los venezolanos necesitamos su apoyo. Escuchen nuestro llamado y hagan valer el mandato de las normas internacionales que ustedes protegen. Lo más triste de todo esto es que hoy día aún tengamos que observar a una María Corina Machado hablando prácticamente desde una cárcel, porque es la única manera de mantenerse a salvo de las garras de la tiranía y de unas fuerzas del Estado que la busca por cielo y tierra para ponerla tras las rejas. Pero aún así, eso es algo que el pueblo venezolano y el mundo no permitirán, por lo que es hora de decirle basta. Basta tantas palabras, declaraciones, comunicados, amenazas. Hay que actuar rápidamente por y para Venezuela. Al frente hay un pueblo que está sufriendo y no podemos solo mirar y seguir pidiendo actas electorales. Eso nunca va a pasar. Ya se empieza a agotar el tiempo y no se puede permitir que un tirano siga al mando de una nación con tanto potencial como Venezuela. Marta Baliñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, afirmó durante el Consejo que el pueblo está desamparado ante el ejercicio arbitrario del poder en un contexto en el que está desapareciendo la mínima apariencia de la legalidad en la actuación de las autoridades. Además, confirmó que al menos 25 personas lastimosamente hoy ya no están en el mundo terrenal y otras 2.200, entre las que se encuentran muchos menores de edad y discapacitados, fueron detenidos durante las diferentes protestas tras el fraude que se realizó el pasado 28 de julio. Situación que sin lugar a dudas se empieza a preocupar porque son estadísticas que, si pasan los días y no se hace nada ante la dictadura, seguramente se van a disparar porque a Nicolás Maduro y todos sus cómplices no les importa nada. No les importa el pueblo y mucho menos Venezuela, solo quieren seguir llenando sus arcas con millones de dólares y para eso no les importa seguirle haciendo daño a los venezolanos. Pero así como se dio esta denuncia ante la ONU, también era de esperarse la salida de los amigos y los aliados de izquierda a defenderlo a Nicolás, como lo fueron los representantes de las también dictaduras de Cuba y Nicaragua, quien ante la atenta mirada de todos y sin una pizca de vergüenza, aseguraron que todo esto es una persecución contra Nicolás Maduro,
Claro, y es que cómo no vas a perseguir a un tirano que año tras año lo único que hace es acabar con el país, hacerle daño al pueblo y dejarlos pasando hambre ante la grave crisis económica en la que el chavismo de la mano de Maduro metió a Venezuela. Pero mejor escuchemos las vergonzosas declaraciones de estos dos personajes que salieron a defender al dictador. Cuba rechaza en los términos más enérgicos la realización de este ejercicio abiertamente hostil, injerencista y políticamente motivado contra Venezuela. Cuba se opuso firmemente a la resolución que dio origen a este mandato, que constituye un claro ejemplo de la politización, los dobles raseros y la selectividad. Para todos está claro que los millones y millones de dólares derrochados por este mecanismo no han tenido ni tendrán impacto alguno. El informe presentado no solo carece de objetividad, imparcialidad y seriedad, sino que es un irrespeto al derecho internacional, en tanto los expertos creen tener las facultades de un tribunal internacional. Es más irresponsable aún formular acusaciones graves basándose en un mundo paralelo que construyen los grandes medios de comunicación y las redes sociales. Constituye una afrenta a la inteligencia humana que este informe no se preocupe por el impacto humanitario de las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela o por el llamado a la violencia, la desestabilización y la muerte que ha realizado la extrema derecha de ese país. Reiteramos nuestro inquebrantable apoyo al pueblo de Venezuela y al gobierno del presidente Nicolás Maduro, democráticamente electo. Muchas gracias. El gobierno de Nicaragua rechaza firmemente la práctica injerencista y manipuladora de este Consejo de Derechos Humanos en contra de la hermana República Bolivariana de Venezuela. La resolución 15-29, que estableció la autodenominada Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela a presentar informe, es un claro ejemplo de la utilización politizada del Consejo por algunas potencias y sus acólitos. Los mandatos específicos sobre países violan los principios universales de respeto a la integridad, la soberanía y la no injerencia de los asuntos internos de los Estados, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, por lo que deben erradicarse de la labor de este Consejo. Los patrocinadores de la resolución son los mismos gobiernos que imponen o apoyan medidas coercitivas unilaterales e ilegales en contra de Venezuela. Son los mismos que incentivan a la violencia pretendiendo forzar ilegalmente un cambio de gobierno, afectando gravemente el disfrute de los derechos humanos del pueblo y fomentando la intervención extranjera en el país bajo el pretexto de una crisis humanitaria. Reiteramos una vez más la urgente necesidad de que este Consejo cumpla con su mandato de promover y proteger los derechos humanos sobre la base de un diálogo y una cooperación genuino en estricto apego a los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Rechazamos firmemente cualquier acto injerencista en los asuntos internos de Venezuela, así como el desconocimiento de sus instituciones, hechos que buscan cercenar la soberanía y la independencia política del pueblo venezolano, amenazando su bienestar y su derecho a la paz. Muchas gracias. Aún así, estas palabras no servirán de nada porque se seguirá al frente para buscar la salida del poder de Nicolás Maduro, y más si estas declaraciones llegan de representantes de países en donde las cosas también van de mal en peor, pero como siempre, entre bandidos se dan la mano. La pregunta aquí es, ¿hasta cuándo? Sí, ¿hasta cuándo los venezolanos van a tener que aguantar a Maduro en el poder? ¿Hasta cuándo se van a quedar sentados sin hacer nada por ayudar a un país que ha pedido a gritos que los auxilien para liberarse de una vez por todas? Venezuela necesita que todos esos gobiernos y organismos se puedan aliar y de una vez atacar con todo lo que se tiene bajo el marco de la vía legal para que Nicolás Maduro pueda caer y Venezuela se pueda levantar para empezar a construir un mejor futuro para todos, y así también se pueda ver beneficiada América Latina ante la caída de esta dictadura después de más de 20 años. Esperemos que muy pronto se pueda hacer realidad el sueño de todos los venezolanos de bien, pero por ahora y como siempre, háganos saber todas sus inquietudes en la caja de comentarios y no duden en suscribirse a nuestro canal, en donde los mantendremos informados acerca de toda la actualidad política y crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. elambito.com